Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Capricornio. Es muy curioso, Capricornio, porque una de las primeras imágenes que yo he visto ha sido el rostro de un hombre delgado, puede ser piel blanca o piel trigueña, cabello corto o tenía de repente poco pelo, cariño. Poco pelo, moreno o castaño. ¿Vale? Moreno o castaño. Pero es muy curioso porque la imagen que yo he visto es como si fuera... ¿Vosotros han visto alguna vez una foto de carné? Esa foto quizás, yo que sé, de los años 70, 80. O tú llevas de repente contigo, en tu billetera, en tu bolso, la foto de recuerdo de una persona con estas características. O de repente, cariño, puede ser la imagen de un ser querido también. Porque la imagen que yo he visto es como si fuera quizás a color, pero no una calidad tan nítida. Es como si fuera en blanco y negro o es una foto que tiene años, cariño. El otro mensaje también, mi querido Capricornio. He visto muchas alitas flotando, muchas alitas, cariño. Es como que muchos seres de luz te están acompañando en este momento, porque hay un grupo de ustedes, y yo diría la mayoría, mi querido Capricornio, que posiblemente te sientes como un poco incomprendido, incomprendida. Es como que tu familia, tu entorno, tu pareja no te quiere escuchar o simplemente te dan lo que es la espalda, cariño. Y esto te sientes como mal, como que no te entienden tu forma de pensar, tu forma de vivir, no te entienden. O tú quieres posiblemente más atención de ellos o de ellas también. Puede ser el caso, ¿no? Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio. Es como si estuviera siendo un alma incomprendida, incomprendido en estos momentos. A ver. Me sale lo que es la carta del emperador, cariño. Como carta guía, carta consejo, nos hablan también de los padres o posiblemente también de tu jefe o de tu jefa. Es una carta de lucha, es una carta de conflicto o es una carta, cariño, de una energía o una situación que tú vienes arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, el emperador aconseja, no todo tiene por qué ser cuadrado, cariño, no todo tiene por qué ser tan recto en tu vida. Tienes que buscar los colores de la vida, te dice. Vamos a suponer, mi querido Capricornio, que hay un grupo de ustedes que lamentablemente las cosas no han salido como tú esperabas. Entonces, quizás en tu cabecita está de que todo el mundo se va a portar así contigo, de una forma negativa, malo o mala, y tú te cierras en tu mundo.
cariño. No te das una oportunidad, a lo mejor, de empezar lo que es una relación. No te das una oportunidad de volver a rehacer tu vida o de volver a confiar en los demás, Capricornio. Por eso que me dice, no todo tiene que ser cuadrado. No todo, cariño. No todo tiene que ser negativo. Tienes que buscar los placeres de la vida. Si tú me dices, Richard, yo estoy bien como estoy, Richard, con mi soledad, con mi soltería, yo estoy bien como estoy. A veces quizás me entra como la nostalgia de no tener un compañero o una compañera, pero estoy bien como estoy. Si es así, cariño, pues entonces disfruta, vive, corazón. Como yo siempre digo, yo soy la primera persona que digo, no es necesario estar acompañado o acompañada de alguien para ser feliz. La felicidad, mi querido Capricornio, es una decisión. Decisión, ¿vale? Vamos a continuar. Entonces, solamente para el grupo de personas que a lo mejor en estos momentos simplemente se está ahogando lo que es en un vaso de agua. Todo es terrible, todo es malo. La vida, cariño, es un regalo, aunque tenga sus matices, aunque tenga sus complicaciones. Todo depende de nosotros, cómo veamos esa perspectiva, cariño. Entonces, no te enfoques solamente en la parte negativa. Tauro, el emperador. Me sale un Cáncer, Capricornio, Aries, cierras con un Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver Capricornio, Capricornio, iniciales. Vamos a ver. La letra Z y la letra N. Ve tomando lo que es tuyo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. A ver, cariño, ¿qué te dicen? Ego, escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, cariño. Vale. ¿Qué te quiere decir esto, mi querido Capricornio? A veces, cariño, cuando nos pasa algo, decimos, yo jamás voy a perdonar a esa persona. Jamás, jamás, Richard. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti, porque aunque tú me digas yo jamás voy a perdonar, eso quiere decir, cariño, que tú tienes un resentimiento, un rencor en tu corazón, y eso es mala energía, cariño, contamina tu templo, que es tu cuerpo, y también tu ambiente. Entonces, no lo hagas por ellos, Capricornio, hazlo por ti, hazlo por ti. Yo jamás voy a hablar con esas personas porque se portan mal, ¿vale? Yo jamás porque son hipócritas. No puedes estar siempre, mi querido Capricornio, a la defensiva. Porque vamos a suponer que esa persona hipócrita te habla y tú le volteas la cara. Automáticamente se van a disparar las alarmas. Esta persona, cariño, va a decir, uy, Capricornio sabe algo. Uy, Capricornio me tiene manía. Y a lo mejor actúa de una forma negativa con más ganas en tu vida, cariño. Como dice en esa frase, más vale tener cerca al diablo, cariño, o ser amigo del diablo, de tu enemigo, corazón. Porque si tú vas de repente en plan digno, en plan digna, lo estás poniendo en aviso. Mejor que no se entere que tú ya sabes sus intenciones, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dice el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Voy a barajear más. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Hay un grupo de ustedes que posiblemente tiene que regresar de la tierra donde salieron. A lo mejor de repente has estado una temporada desconectando de tu país, de tu ciudad. Tienes que regresar. Pero te vas con una tristeza, cariño. Como que quieres volver, como que quieres quedarte, Capricornio. Y el otro mensaje, cariño, hay una persona que lo está pasando mal y posiblemente va a buscar de tu ayuda. O tú te vas a enterar de esto, mi querido Capricornio. Esto es lo que me dice, ¿vale? Algunos de vosotros, Capricornio, es como que me dijeras también, Richard,
¿Cómo me gustaría tener una varita mágica y poder desaparecer del lugar donde yo estoy? Es como que no te sientes bien en un sitio, Capricornio. No te sientes bien de repente con la familia, con los hijos, con tu entorno. Es como que no encajas y quieres buscar un lugar donde realmente te sientas cómodo contigo mismo, cariño. ¿Por qué? Porque la carta del 6 de espadas, si tú te fijas, aquí hay un vikingo, cariño. Las aguas están movidas, hay una tormenta, pero sin embargo tú miras para adelante. Tú estás buscando tranquilidad, paz, cariño. Lamentablemente, mi querido Capricornio, siento que tú estás lidiando con personas que no tienen de repente tus mismos ideales o no se ponen de acuerdo, cariño, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. La carta también de la luna, la carta también del caballero de bastos y la carta del diablo. Vale. Yo lo que siento, Capricornio, que muchos de vosotros posiblemente esa energía de querer huir, esa energía de querer dejar una situación, es como que hay algo que te duele o que te ha marcado en ese lugar. Y es como que tú quieres dar la espalda, ¿vale? Pero mi querido Capricornio, a las cosas, a los problemas, hay que dar cara, cariño. Hay que dar cara. ¿Por qué te digo? Mira, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que quiere huir de un lugar. Aquí está la luna, cariño. Ha habido un problema, una situación oculta, una discusión. Tú das la espalda a lo que es al sol, ¿ves? Tú das la espalda, cariño. Como que ya no quieres saber nada, pero tampoco quieres hablar del tema. Y cierras con la carta del diablo. Entonces, siento, cariño, que es importante que tú hables de este tema. Si hay algo que tú tienes que aclarar y tú me dices, Richard, no, yo no tengo nada más que hablar con esta persona, yo me voy. Yo te recomiendo que hables con esa persona, cariño, o deas cara a una situación, porque si no las cosas se pueden complicar. Vamos a suponer que a ti te han contado algo y eso que a ti te han contado, Capricornio, es mentira. Y tú te vas y la otra persona se queda decepcionado, decepcionada. Luego tú te enteras que ha sido mentira y tú vuelves, cariño. Esa persona te va a decir, ¿por qué no confiaste en mí? O de repente tú tienes algo oculto y esa persona está esperando que tú hables con él o con ella, cariño. La comunicación es muy importante. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Capricornio, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Vale. Esto puede ser cualquier tema. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto. Cuando te dice, decide exactamente. Tú tienes que visualizar qué es lo que tú quieres en el futuro. Lo que realmente te hace feliz. No estés diciendo, ay Richard, me gustaría saber si va a llegar una persona nueva en mi vida, pero también me gustaría saber si mi ex me piensa. Entonces, tú no sabes lo que quieres. Allí hay una confusión. Al final no te llega nada, cariño. El que mucho abarca, poco aprieta. Al final no te llega nada. Entonces, mi querido Capricornio, tienes que centrarte y pensar qué es lo que tú quieres en tu vida realmente. Esto va a llegar, pero con tiempo. Esto no pasa de la noche a la mañana. A lo mejor tarda un año, meses, pero tienes que centrarte para que pueda llegar lo que realmente te hace feliz, ¿vale? Trabajo, amor, familia, hijos, etcétera, etcétera. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Las características. A ver, Capricornio, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente estás teniendo lo que es un problema familiar, pero también puede ser que este problema esté relacionado con alguien del elemento agua, especialmente un cáncer, o familia. La carta de la sota de espadas. Hay una persona que quiere decirte algo, inclusive vosotros se encuentran. Se pone muy nervioso, muy nerviosa o agacha la mirada. Esta persona no te lo dice, cariño, porque tiene miedo posiblemente perder, inclusive perderte. Es una persona, físicamente está muy bien, no supera los 30 años, pero puede superarlo también. Cabello largo, castaño, negro, rubio. Está en un lugar donde actualmente hace fresco, hace frío. La carta del diablo, cariño. Te sientes como un poco tentado o tentada con una persona, lo que es en la parte pasional. Puede ser un Capricornio o puede ser cualquier otro signo. Esta persona, cariño, cada vez que a lo mejor se pone en contacto contigo, tú caes redondito y redondita hacia él o ella. No supera los 30 años, pero puede superarlo también. Cabello largo, negro, lacio, puede ser que tenga canas, ojos claros, verdes, azules, color miel, labios gruesos, tiene de repente tatuaje, cariño, te seduce su energía, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón, gracias por tu apoyo, estamos en contacto, es importante la comunicación, cariño. Alguien quiere decirte algo, ¿vale? ¿Por qué? Si eres puntero, si llegas a tener lectura bonus, voy a canalizar, porque esa foto de carné, cariño, es como si fuera un familiar que ya no está en esta tierra, pero que quiere entregarte un mensaje. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.